Buenas tardes, compañeros ingenieros. Hoy vengo a mostrar nuestra aplicación CRUD para la gestión de la base de datos. Como pueden ver, nos pregunta la conexión a la base de datos y en acerca de puede ver la información de nuestro grupo. Entonces, para encontrar el nombre del servidor, vamos a nuestro servidor, conectar y aquí puede ver el nombre. Entonces lo ingresamos. Nuestra base de datos se llama colegio, pero esa base de datos todavía no la he creado, entonces lo vamos a crear. Vamos a colegio y insertamos las tablas. Bueno, las creamos. Ahora sí, insertamos los datos. Una vez insertamos los datos, vemos que todo está bien. Ahora sí, ingresamos a nuestra base de datos, que es colegio. Ingresamos un dato. En este caso es de un docente, Kevin. Perdón, se me olvidó primero establecer la conexión. Una vez establecida, podemos entrar. Este es el registro para actualizar y borrar registros. Aquí podemos ver los registros. Vamos a insertar un registro. Es el tipo alumno. Guardamos el registro. El registro se guarda correctamente. Entonces ese mismo registro vamos a modificarlo. Ahora no va a ser un alumno, va a ser un docente. Nos está avisando que el DNI ya existe. Lo tiene Kevin. Entonces vamos a añadirle otro más. Y el registro se guarda correctamente. Ahora vamos a borrarlo. El registro se eliminó correctamente. Ahora, ¿qué pasará si entramos al sistema con un usuario que no sea docente? Primero ingresamos otra vez la conexión. Un alumno no tiene los permisos para crear más registros. Tampoco puede ver el código, que es esencial para entrar al sistema. De mi parte, eso sería todo. Buenas a todos, mi nombre es Carlos Mírez y yo les hablaré un poco sobre el dispositivo que hemos desarrollado para nuestra aplicación. Para empezar, se muestra una pequeña introducción en el cual habla de qué funciones cumple nuestro programa y qué tipo de permisos brinda dependiendo cuál sea el usuario que acceda a él. Luego tendremos un pequeño campo para las palabras clave. Podrían ser utilizadas por usuarios como ser lo que es el DDL, DML, DCL y TTL. También lo que es el CRUD, una base de datos y lo que denominamos como registro para nuestra aplicación. Ya empezando con el uso de nuestra aplicación, primero tenemos cómo guardar un registro. Para empezar necesitamos que nuestro programa se conecte a una base de datos
y al nombre donde está nuestra base de datos. Esto será el primer paso que tenemos que desarrollar para poder almacenar y poder ver los registros relacionados. Una vez realizada la conexión a la base de datos, podremos poner el nombre y el código del usuario para poder acceder a la ventana principal de nuestro. Una vez accedida, esta sería la ventana principal que miraría el usuario. En ella tendría todas las opciones para llenar un registro. Además de que en el apartado de tipo es donde decidirá si es un docente o un estudiante. Dependiendo de lo que elijamos, tendrán estas dos opciones. El docente que tiene un área de trabajo y un teléfono, y el alumno que tiene un grado y un teléfono de referencia. Ahorita podemos ver también lo que sería un registro de un docente, un pequeño ejemplo, y el ejemplo del registro de un estudiante. Para poder editar la información, necesitamos el ID del registro a buscar. Una vez teniendo ese ID, podemos regresar a nuestra ventana principal y colocar el ID y empezar a modificar los valores que queremos cambiar. En este ejemplo modificamos los valores de Carlos. Aquí podrán verificar qué fue lo que se cambió. Para eliminar un registro, solamente necesitamos seleccionar el usuario o el registro que queremos eliminar, volver a nuestra ventana principal y darle clic en el botón borrar registro. Nos aparecerá una pequeña ventana de confirmación en la cual tendremos que dar sí si estamos seguros de que ese es el registro que queremos eliminar. Y una pequeña nota es que solo los usuarios que son docentes pueden agregar, eliminar o actualizar los registros de la base de datos. Los usuarios de tipo estudiante solo pueden ver los registros guardados. Esto sería todo. Muchas gracias. Muy buenas, saludos cordiales. Me presento, mi nombre es Josué Ezequiel Soriano y yo le voy a hablar a ustedes de las instrucciones DDL y DML. Así que las instrucciones DDL son instrucciones de lenguaje de definición de datos y estas varían enormemente dependiendo del gestor de base de datos a otro. Las sentencias DDL son aquellas que se utilizan para la creación de una base de datos y todos sus componentes. Esos son las tablas, los índices, las relaciones, procesamiento, modificar datos, etcétera, etcétera. Y pues a continuación les estaremos definiendo la sentencia de las instrucciones DDL. Por la primera y por excelencia tenemos create, que es utilizada para crear los objetos. Esas son las tablas, las vistas y los índices de una base de datos. Y la estructura básica para crear la tabla sería create table y el nombre de la tabla y entre paréntesis las columnas que van a llevar y el tipo de dato al que le van a poner. Como por ejemplo, aquí tenemos crear la tabla persona, entonces ponemos create table persona, persona ID es un int porque es numérico, y para el primer nombre, para el primer apellido, dirección, ciudad, lo ponemos un varchar y una cantidad de caracteres máximo que estaremos aceptando en ese campo. Para alter, nosotros usamos este comando para permitir la modificación de una estructura de un objeto. Esto es para quitar, agregar campos a una tabla, modificar el tipo de campo, crear o quitar índice, etcétera. Y pues la estructura básica sería alter table, el nombre de la tabla y el nuevo campo donde queremos ingresar y de- el tipo de dato que va a ser el nuevo campo. Igual que el after table, el nombre de la tabla, drop columna y el nombre de la columna. Ok, el drop, este comando elimina el objeto de la base de datos, que puede ser una tabla, una vista, un índice, un trigger, una función, procedimiento o cualquier otro tipo de objeto que el motor de la base de datos soporte. Y claro, se puede combinar con la sentencia after y after también con drop. Y pues la estructura sería drop table y el nombre de la tabla. Drop schema y esquema. Drop database y data base de datos. Y eso es borra. Ok, el truncate, el comando truncate todo el contenido de una tabla. La ventaja con el comando sobre el comando drop es que se quiere borrar el contenido de la tabla. Esto es mucho más rápido, especialmente si la tabla es muy grande. La desventaja es que truncate solo sirve cuando se quiere eliminar absolutamente todo, toda la base de datos, todos los registros, ya que no se permite la cláusula where. Si bien al principio se podría pensar que truncate pertenece a DML, pues la realidad es que no tiene ninguna transacción entre crear y ejecutar, entonces pertenece a la DDL. Y la estructura sería truncate table y el nombre de la tabla, borra todo.
Las instrucciones DML, pues, es un lenguaje de manipulación de datos, eh, o DDL en inglés, es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que permite al usuario llevar a cabo una tarea de consulta o manipulación de los datos, organizados por el modelo de datos adecuado. El lenguaje de manipulación de datos más popular hoy en día es SQL y se usa para recuperar y manipular los datos de una base de datos relacionada. Entonces, podemos definir las instrucciones en la siguiente sentencia. Insert, que es la más popular, la más conocida, una sentencia insert de SQL agrega uno o más registros a una y solo a una tabla, a una base de datos relacional. La estructura sería insert into, el nombre de la tabla, la lista de las columnas, values, valor 1, valor 2. Que cabe resaltar que values son los valores que le damos a los distintos campos en el registro. Tenemos update, que la sentencia update de SQL es utilizada para modificar los valores de un conjunto de registros existentes en una tabla. La sintaxis viene siendo la siguiente. Update, nombre de la tabla, set columna igual al valor y entre corchetes columna 2 igual a valor 2 y le ponemos where para las condiciones necesarias de ese procedimiento. Igual con delete, una sentencia de delete en SQL borra uno o más registros existentes en una tabla. La forma básica sería delete from, el nombre de la tabla, where y la condición que le queramos agregar. Y claro, esas serían eh, pues los que más ocupamos para la creación de una base de datos. Espero que les haya sido de mucha información y nos estaremos viendo luego. Buenas tardes, compañeros. Continuando con las explicaciones, ahora hablaremos sobre DCL y TCL. Empezaremos con DCL, que pues que sigue correspondiendo, como ya hemos visto, al lenguaje proporcionado por el gestor de base de datos y que por sus siglas en inglés lo conocemos como Data Control Language. Y son una serie de comandos que permiten al administrador controlar el acceso de usuarios a los objetos y o contenido de la base de datos. Entre sus comandos encontramos los siguientes, que son grant y revoke. Comenzando pues, hablaremos primero con grant, que este comando permite dar permisos a uno o varios usuarios o roles para realizar determinadas tareas. Y su sintaxis es la siguiente, es run select update on la tabla, bueno, o el nombre de nuestra tabla, to, y luego el usuario o los usuarios que vamos a agregar y accionando con punto y coma como todas esas líneas en SQL Server, ¿no? También entre sus comandos nos encontramos con revoke, que esto se utiliza para eliminar los privilegios que previamente otorgamos con el comando de grant. Y cabe destacar que pues estos privilegios son aquellos que utilizan para dar los permisos en tareas como eh, connect, select, insert o delete y usage. Y, y a su vez también pues son, en el caso de revoke, que pues estos privilegios se pierden, y en el caso de grant, que se otorga. Y la sintaxis de este pues es muy similar a la anterior, que es revoke select, update on, el nombre de nuestra tabla, en este caso from, y nuestros usuarios o usuarios. Continuando pues con el siguiente comando, hablaremos de TSL. Es otro comando proporcionado por el gestor de bases. Este, por sus siglas en inglés, se refiere a Transaction Control Language. Y este es utilizado por un control de operaciones del tipo transacciones, controlando así el inicio, finalización y resultados de estas operaciones, ya que proporciona las características que conocimos en el formato ACID, asegurando así pues, que cumplan todas las propiedades necesarias para su ejecución de manera tanto confiable como segura. Y este comando pues cuenta con tres comandos, los cuales son el commit, el rollback y el save. Y pues el primero de ellos, estaremos hablando del commit, y este se utiliza para confirmar la transacción y hacer que los cambios realizados sean permanentes. Su sintaxis es simplemente la acción de commit, accionándolo con punto y coma, ¿no?
El segundo comando es rollback, que es utilizado para deshacer una transacción, descartando así los cambios realizados por el último commit hecho. Y su sintaxis también es sencilla, es simplemente acción de rollback con un punto y coma. El tercer comando es savePoint y su función es crear un punto de guardado dentro de una transacción, lo que nos permite deshacernos de operaciones hechas después de este punto de guardado, sin tener que deshacer la transacción completa. Su sintaxis es savePoint y el nombre de nuestro savePoint. En conclusión, TCL nos sirve para iniciar, confirmar y hacer transacciones para asegurarnos en una consistencia integrada a nuestros datos. Bien, esto sería nuestra parte. Todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.